Bien, vamos a seguir. Aquí tenemos la definición de componentes pasivos y activos. Está resumida esa definición y abarca lo esencial. Ustedes pueden ver en esta definición que los resistores, inductores y capacitores son considerados componentes pasivos. Ahorita vemos por qué. Abajo, las baterías, suministros de corriente directa. Las baterías son las pilas o baterías de automóvil. Los suministros de corriente directa son las fuentes de voltaje directo de laboratorio, con las que fijamos un voltaje constante y lo utilizamos. Y los generadores de corriente alterna, que son el generador de señal senoidal, triangular y cuadrada de laboratorio, o la misma línea de alimentación es un generador de corriente alterna. Todos ellos son considerados activos, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia uno de otro? Matemáticamente, ¿en qué se basa la definición de que sea pasivo o activo? Bueno, el elemento pasivo tiene una potencia promedio mayor a 0. ¿Sí? Potencia promedio mayor a 0. ¿Por qué digo potencia promedio? Ahorita enseguida lo explico. ¿Sí? Pero hablemos nada más, ahorita entendamos el concepto de potencia. ¿Sí? Entonces, los elementos pasivos tienen una potencia promedio mayor a 0. Los elementos activos tienen una potencia promedio que puede ser mayor a 0 o menor a 0. ¿Sí? En la definición de la teoría de circuitos, un elemento pasivo tiene que cumplir esta notación. Miren, algo así. Este es el elemento pasivo. ¿Sí? Aquí está, es el elemento pasivo, y por él atraviesa una corriente I, y produce una caída de voltaje. Ese voltaje es V. Entonces se considera que si la corriente que atraviesa por ese elemento efectivamente lleva ese sentido, es corriente positiva, o sea, se le da el signo más a este voltaje. Si efectivamente cumple con esa polaridad, arriba positivo, abajo negativo, por donde precisamente atraviesa la corriente, tiene que ser una relación estrecha entre ellos. La corriente tiene que pasar por donde la terminal de voltaje es positiva y salir por donde la terminal de voltaje es negativa. Así que si este voltaje cumple esta polaridad, se le asigna una polaridad positiva. Y como la potencia es el producto de ambos, entonces la potencia, que es V por I, tendría que ser positiva. Así que un elemento pasivo tiene que cumplir esa polaridad. ¿Qué elemento pasivo cumple esta polaridad? Bueno, pues lo cumplen estos tres: el resistor, inductor y capacitor. ¿Sí? Los tres cumplen esa polaridad, pero hay una excepción. El inductor y el capacitor son elementos que por momentos funcionan como si fueran generadores de energía. En realidad acumulan energía y luego, al deshacerse de ella, se comportan como si fueran un elemento activo. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer una división con otro color. El capacitor, bueno, este no pinta. Voy a tomar otro colorcito. Este ya no pinta. ¿Sí? Ya me he hecho a perder ahí mi pizarrón, ¿no? Entonces lo voy a limpiar aquí y ahí está, ¿no? Entonces, miren, acá lo voy a poner. El capacitor es así. Ahí está el capacitor, en esta esquinita, ¿lo están viendo? Bueno, pues el capacitor, cuando carga, adopta esta polaridad. O sea, cuando carga voltaje, adopta esa polaridad. Y en ese momento, su potencia es positiva. Así que él, en ese momento, tiene una potencia mayor
a 0 y se comporta como un elemento pasivo. Cuando descarga, el capacitor invierte el sentido de la corriente, no el del voltaje, porque no puede hacer una inversión instantánea de su polaridad del voltaje. El voltaje lo tiene que mantener en la misma polaridad, pero la corriente invierte su sentido. En ese momento la corriente se está volviendo negativa. Se está volviendo negativa de acuerdo a la adopción que habíamos marcado en el elemento pasivo en general, ¿no? Entonces esta corriente adopta un signo negativo, pero el voltaje sigue teniendo un signo positivo. Ambos, producto de las dos, me da una potencia negativa. Entonces en ese momento el capacitor se está comportando como un elemento activo, porque está entregando toda la energía, ¿sí? O sea, los elementos activos suministran energía y la reciben también, pero más general, lo más práctico, lo más común es suministran energía, y los elementos pasivos la absorben. Entonces el capacitor cumple las dos funciones, pero en esencia no puede suministrar más energía de la que recibió. Incluso recibe energía, pero como tiene efectos resistivos, el capacitor, parte de esa energía se pierde, así que cuando se deshace de la energía que acumuló, se deshace de menos energía que la que recibió, así que entrega menos energía que la que recibió. Se puede decir que en promedio se quedó con una parte de energía que perdió en forma de calor. Entonces como recibe más energía de la que entrega, pues en esencia a la hora de sumar estas potencias, la potencia promedio, la potencia total, digámoslo así, es positiva. Eso hace que sea considerado un elemento pasivo, y algo parecido pasa también con el inductor, ¿no? Entonces el inductor le voy a borrar para marcar cómo se comporta el inductor. El inductor, muy semejante, cuando carga energía, adopta esta convención, su corriente fluye así, su voltaje así, lo que hace que su potencia sea mayor a 0. En ese momento está comportándose como un elemento pasivo, su potencia es mayor a 0, es un elemento pasivo. Pero para deshacerse de su energía, como el inductor acumula energía en forma de campo magnético, y el campo magnético es directamente proporcional a la corriente, entonces no puede hacer un cambio instantáneo del sentido de la corriente. Tiene que seguir respetando el sentido de la corriente, porque es la forma en que almacenó energía. Así que lo que hace es invertir su polaridad en voltaje. O sea, aquí el inductor invierte su polaridad y la corriente mantiene su polaridad. En ese momento la corriente ahora sigue manteniendo su signo, pero el voltaje invierte su polaridad, invierte su signo. El producto de ambos me da una potencia negativa. Así que cuando se deshaga de su energía almacenada, invierte su polaridad para comportarse como una fuente, que podemos pensar que es una fuente de corriente que presenta en sus terminales un voltaje V, y se deshace de su energía. Acá acumula energía, acá se deshace de su energía, y pasa lo mismo. Tiene una resistencia en todo el alambrito que forma la inductancia, la bobina, y esa resistencia disipa calor, así que recibe una cantidad de energía, pero parte de esa energía la pierde, y cuando se deshace de ella, la potencia o la energía que entrega es menor, y eso hace que su energía promedio, su energía total, sea siempre positiva. Esta es más grande que esta potencia que desarrolla acá es mayor a esta, porque en realidad
partes se perdieron su resistencia. Si nada más consideramos al elemento ideal sin resistencia, pues diríamos que la misma que recibió es la misma que se deshace y quedaría en cero. Su suma de potencia sería cero. Así que su potencia o es positiva o es cero, pero no va a ser negativa la suma de estas potencias. Entonces está clasificado como un elemento pasivo, ¿sí? Los elementos activos pues son elementos que siempre tienen potencia positiva o potencia negativa. Por ejemplo, en el laboratorio, voy a borrar esta parte, el laboratorio, cuando usamos una fuente de voltaje o usamos una pila, tenemos la fuente así. Esta fuente, si yo le alimento, la conecto a un resistor, pues la fuente va a suministrar corriente en esta dirección. Así que la corriente va a estar saliendo, va a tener sentido contrario al voltaje, lo que va a hacer que, de acuerdo a esta convención, la corriente la tengamos que considerar atribuirle un signo negativo, aunque no lo hacemos acá. Cuando nosotros calculamos esta corriente, pues simplemente decimos por ley de Ohm, la corriente es voltaje sobre resistencia, y al voltaje le damos un signo más, y a la resistencia, como es una constante, pues es también positiva, y entonces la corriente pues va a ser positiva, ¿no? Pero con respecto a la fuente, esa corriente tendría que ser negativa, y el producto voltaje-corriente me da una potencia negativa cuando entrega energía, está entregando energía a este elemento, ¿sí? El otro caso sería que nosotros tuviéramos esa misma fuente conectada vamos a poner un resistor en el camino, por ejemplo, y estuviera conectada a una fuente de corriente que circula en sentido contrario. Entonces, aunque esta fuente tenga un voltaje B y quiere entregar corriente así, esta fuente de corriente obliga a que la corriente circule en esta dirección. Entonces, esta fuente se va a ver obligada a consumir o absorber energía, la va a tener que almacenar la energía porque esta fuente se la está proporcionando, ¿sí? Este elemento está cumpliendo con esta condición en ese momento, ¿sí? Mientras que este voltaje se reparte aquí y se reparte acá. Entonces parte de ese voltaje está cayendo en esta fuente, y vean cómo esta fuente está cumpliendo la condición de un suministro de energía. Suministra energía, su corriente va en sentido contrario a como es en un elemento pasivo, va en sentido contrario hacia arriba, pero el voltaje mantiene su polaridad como está aquí, ¿no? La corriente es la que va al revés. Entonces aquí la potencia sería negativa. Esta fuente está desarrollando así una potencia, la potencia de la fuente de corriente es negativa, y la potencia de la fuente de voltaje, esta fuente, es positiva. La potencia de la fuente, le pongo subíndice B, la potencia de la fuente de voltaje es positiva porque lo están obligando a que se comporte como el pasivo, y acá está comportándose como elemento activo. Entonces estamos viendo cómo las fuentes de voltaje o de corriente pueden adoptar cualquiera de las dos condiciones. Entonces eso sería la definición de un elemento pasivo y un elemento activo. Hay que tenerla presente para asignar el signo correcto a las potencias que tenemos. Y ahora vamos a esta parte de acá. Esta parte de acá, ustedes lo ven ahí, es la definición de elemento real o ideal. Está aclarado en estas palabras. El elemento ideal es aquel que solo contiene características deseadas, ¿sí? Solo características deseadas. Solo lo que queremos encontrar en ese elemento es lo que consideramos y lo analizamos de esa manera, ¿no? En cambio, un elemento real es cuando, aparte de las características deseadas, se le añaden características indeseadas. Eso es un elemento real. Hay simuladores de circuitos
como este que les comento, que si puedo lo voy a subir a la plataforma, ¿sí? Es Power Electronics Simulator, es un simulador de electrónica de potencia, ¿sí? Este simulador es ideal, ¿sí? Este es un simulador ideal. Él considera que el resistor pues es un elemento único y no tiene ninguna característica extra, o sea, solamente tiene resistencia, es un elemento ideal. Pero un simulador como el SPICE es un simulador que al resistor no lo ve como un elemento ideal. Aquí lo tenemos ideal, pero el elemento en realidad tiene resistencia, tiene un efecto inductivo y tiene un efecto capacitivo. Entonces el simulador, dependiendo de qué resistencia elegimos, si elegimos una resistencia de muy bajo valor, pues lo va a considerar que es una resistencia de alambre y le va a atribuir valores especiales a estas componentes, o sea, le va a dar valores especiales que ya tiene ahí en su base de datos, le va a añadir valores especiales. Aparte de la resistencia que nosotros queremos que valga que tenga un cierto valor, va a agregar valores especiales. Por ejemplo, aquí, si nosotros consideramos un resistor de alambre, esta inductancia le da más o menos un orden de 10 nanohenrios, y esta capacitancia le da un orden de un picofarad, así. Así que el simulador no trabaja con solo una resistencia, hace un circuito mucho más elaborado y lo analiza, lo simula, considera efectos indeseados. Estos efectos indeseados se les llama también efectos parásitos. Entonces, un resistor ideal, aquí lo tenemos, este es un resistor ideal, así, y un resistor real, aquí lo pongo, este es un resistor real, como tiene efectos inductivos y capacitivos. Si elijo una resistencia de un valor más grande, una resistencia que es común encontrarla como resistencia de carbón y no de alambre, las resistencias grandes, entonces le cambia los valores a estos componentes, aparte de que cambia la resistencia, que ya no va a valer un ohm, por ejemplo, ahora va a valer 10K, 10.000 ohms, pues pone aquí valores diferentes, ¿no? Entonces, por decir algo, en promedio, esta inductancia sigue valiendo más o menos lo mismo. Esta es en resistores de bajo valor, estos son 10 microhenrios, ¿sí? Estos resistores bajas, ¿no? O sea, resistencias que tienden a ser pequeñas, y resistencias que tienden a ser grandes, van a tener estos valores. Este va a ser ahora sí 10 nanohenrios, el resistor que hayamos escogido, y la capacitancia más o menos del orden de 0.3 picofarad. Así que vean cómo los elementos reales tienen efectos parásitos que debemos considerar. Y así pasa también con los capacitores y con los inductores, ¿sí? Aquí les estoy representando nada más lo que es el caso de una resistencia. Les voy a poner ahora, por ejemplo, los esquemas reales de un inductor y de un capacitor. Voy a borrar esta parte de acá para no invadir ahorita ya, o bueno, lo voy a dejar así mejor todavía, y voy a mover acá. Bueno, entonces
En el caso de un inductor, el inductor ideal pues es así. Este es un inductor ideal. En el caso de un inductor real, también se parece al modelo al de un resistor. Tiene efectos parásitos aparte de la inductancia, que no es parásito, es un efecto ideal, un valor ideal. Tiene valor parásito de resistencia, esa pues depende del calibre del alambre que empleemos, y tiene un efecto capacitivo que depende de las capas de alambre que nosotros arrollemos en el núcleo de la bobina, ¿no? Entonces esta R depende del alambre, esta depende del alambre, calibre del alambre que empleemos y la calidad del material, del cobre. Y esta capacitancia depende de las capas. Las capas de alambre dan ese efecto, y depende de cuántas capas de alambre tenga la bobinita. Eso va a hacer que tenga un valor especial, tenga un valor especial, y la inductancia para la que diseñamos. Y en el caso del capacitor, este es el ideal, y el capacitor real es el más complicado de todos los elementos. El capacitor tiene efecto resistivo, tiene un efecto inductivo y tiene un efecto resistivo extra por acá, así. Entonces vean, este es el valor que nosotros queríamos de capacitancia, pero el simulador agrega estos otros efectos. Esos efectos calcula, depende del tipo de capacitor que estemos empleando, si es un capacitor de cerámica o de mica, como dieléctrico, de mica, perdón, o un capacitor de papel o otro material de poliéster que usan como dieléctrico entre las placas. Entonces va a elegir valores distintos. Y aquí les voy a poner, por ejemplo, el de un cerámico, el de un capacitor cerámico. Esta resistencia que está por acá le llama RP. Esta resistencia es R, RS es en serie, resistencia en serie, resistencia en paralelo, y un efecto inductivo extra. Entonces le voy a poner aquí abajito, se alcanza a ver todavía. Es un, por ejemplo, aparte del capacitor que nosotros elegimos, su valor, la resistencia RP es muy grande, es mayor a 10 a la 9 ohms. La inductancia que hay aquí es del orden de 7 nanohenrios, no exactamente de ese valor, ¿no? O sea, está entre un rango de valores, pero les estoy dando un promedio, por ejemplo. Y la otra resistencia tiene que cumplir la siguiente constante de tiempo definida por estos dos elementos, resistencia en serie y capacitor. O sea, tiene que cumplir la siguiente constante de tiempo. Aquí le pongo punto y coma y pongo tau ES menor a 1 nanosegundo. ¿Sí? Es una constante de tiempo. La constante de tiempo tau S es RS por C. Está definida así. Entonces, los capacitores cerámicos. Este es para un capacitor cerámico. Le voy a poner acá capacitor cerámico con valores entre 5 picofarad y 2 micros. Los capacitores cerámicos son los capacitores de lenteja que ustedes luego compran,
que tienen numeritos así como 102, 103. Esos capacitores son los cerámicos y tienen esta distribución de valores para que se den cuenta de lo que es un elemento ideal y un elemento real. Los circuitos, cuando se analizan con elementos reales, pues serían muy complicados. El simulador sí lo puede hacer, pues lo hace muy rápido y lo hace muy bien, y hace cálculos que se acercan mucho a la realidad, mientras que el ideal pues nos da todo muy bonito porque es más sencillito de analizar, ¿no? Y son valores de 5 picos a 2 microfarad, los valores que manejaría un capacitor cerámico. Entonces vean, esta constante de tiempo, que es esta resistencia por este capacitor, tiene que cumplir esta condición, ser menor a 1 nanosegundo. Así que depende del capacitor que hayamos elegido, ponemos aquí este valor, ponemos y RS por ese capacitor debe ser menor a 1 nanosegundo. Les voy a mostrar más o menos el orden de lo que sería esta resistencia. O sea, aquí es nada más vaciar esta formulita en esta desigualdad, ¿sí? Voy a borrar esta parte del inductor que pues ya la aclaré, ya la expliqué. Entonces imagínense, por ejemplo, si nosotros tenemos un capacitor de 1 microfarad, es 1 microfarad, fui y compré un capacitor de 1 microfarad, entonces mi constante de tiempo, tau s, es RS por 10 a la menos 6, y esto debe ser menor a 1 nanosegundo, o sea, debe ser menor a 10 a la menos 9, así que RS va a tener que ser menor a 10 a la menos 9 entre 10 a la menos 6, ¿sí? O sea, 10 a la menos 3. Esta resistencia es pequeñísima, estamos viendo, o sea, es 0.001 ohms, así que la resistencia parásita es de este orden, 0.001, y la resistencia en paralelo es muy grande, 10 a la 9, ¿no? Esta resistencia, por ser tan pequeña, pues hasta la podríamos ignorar, decir, bueno, pues no la considero, ¿no? Y nada más consideramos la resistencia en paralelo, o también la podemos despreciar, considerar un circuito abierto por su valor tan grande. Se considera abierto, está aún corto, y solamente quedaría calcular o medirle la inductancia que tiene el capacitor, ¿no? O sea, qué efecto inductivo tiene para considerar que los dos están en serie. ¿Sí? Entonces, el circuito se resumiría a más sencillo, ¿no? O sea, el capacitor todavía con un efecto parásito, pero ese sería así, ¿no? La capacitancia y la inductancia parásita. Ese sería entonces el concepto de un elemento real o ideal. Las fuentes de voltaje, las fuentes de corriente, también tienen su efecto real. El efecto real es un efecto resistivo. Entonces vamos a ver acá el principio del pizarrón, esa continuación de lo que es un elemento real, un elemento ideal. Una fuente ideal, pues es así, es una fuente de voltaje. Esta fuente pues es ideal. Una fuente real considera la resistencia interna que tiene la fuente de voltaje. Esa resistencia pues se agrega ahí, y lo ideal es que fuera así. Entonces esta resistencia debería de tener la condición de ser muy pequeña para que se acercara a lo ideal, pero en este caso no deja de ser real, aunque tenga un valor pequeño, ¿sí? Una fuente de corriente es así. Esta es una fuente de corriente ideal, y lo mismo, una fuente de corriente ideal. Una fuente de corriente real tiene un efecto resistivo. Ese efecto resistivo que tiene la fuente de corriente es un resistor en paralelo. Mi fuente ahora tiene una resistencia paralela
que provoca tanto en la fuente de voltaje como en la fuente de corriente una disipación de calor, y esa disipación de calor hace que no toda la energía que la fuente quiere proporcionar se vaya hacia la carga. No toda la energía se proporciona, solamente una parte, otra parte se va a perder aquí. Entonces imagínense ustedes, si yo agarro y vengo y conecto aquí una resistencia, pongo una resistencia en este punto, pongo una resistencia por acá en este elemento, toda la energía que estas fuentes entregan, toda se va al único elemento resistivo. Aquí se disipa todo. Si esta fuente vale B, entonces este resistor va a tener una potencia que va a ser B cuadrada sobre R. Así que todo el voltaje se fue sobre ese elemento y desarrolló esa potencia. Si esta fuente vale I, entonces toda la corriente, sin reducirse, toda se viene hacia la resistencia y se desarrolla una potencia que va a ser R por I cuadrada. Así que esto sería un elemento ideal porque está suministrando toda la energía a la carga, no hay pérdidas internas en la fuente. En el caso de una fuente real, vean cómo cuando yo pongo aquí un resistor, aquí pongo una resistencia R, la misma que acá, en el ideal la pongo acá, y lo mismo acá, pongo una resistencia igual a la que puse en la fuente ideal. Entonces aquí se forma una división de voltaje. El voltaje que va a salir en esta resistencia B0 ya va a ser menor al voltaje B, ya no va a ser el mismo voltaje que tiene esta fuente. Entonces la potencia que se desarrolla ahí, esta potencia que es B0 al cuadrado sobre R, ya va a ser menor, le voy a poner P0, esta potencia P0 ya va a ser menor a la potencia que desarrolló la fuente ideal, ¿no? O sea, aquí la potencia en esta resistencia es el voltaje al cuadrado sobre R, pero va a ser menor a esta potencia, a la potencia que desarrolla la fuente ideal, porque hay pérdidas acá, y lo mismo pasa aquí, ¿no? O sea, aquí va a haber una corriente I0, pero esta corriente va a ser menor a la corriente I. La corriente I es la corriente que esta fuente está desarrollando. Entonces vean, como está suministrando menos corriente, pues la potencia que se desarrolla en ese elemento va a ser RI0 cuadrada, y esa potencia va a ser menor, esta potencia P0, le voy a llamar, va a ser menor a la que se desarrolla en la fuente ideal sobre esa resistencia, va a ser menor a P. Así que las fuentes reales tienen ese problema, ¿sí? Eso son las consecuencias de considerar efectos indeseados. Esta resistencia en la fuente de corriente, para que se acerque a comportarse como una fuente ideal, tendría que ser una resistencia que fuera muy grande. Entonces aquí esta resistencia RS tendría que tender a infinito, ¿sí? A un valor infinito, para que pudiéramos decir que es cercana a lo ideal, pero no deja de ser real. Se está acercando, pero no deja de ser real. Entonces aquí termina la otra media hora del video y nos vamos al siguiente video de otra media hora. Gracias.